Gracias. Entonces yo arranco. Tengo una hora más o menos. La idea es que tengamos una hora de presentación, 15 minutos de preguntas. Me acompañan acá Oscar Campohermoso, que está haciendo de co-host, que si tienen consultas, por favor, las envían al chat y al final de la presentación las vamos a ir revisando, ¿no? Yo voy a comenzar con una charla que he denominado Cómo construir una banca digital con microservicios. Nosotros en Cirrus IT ofrecemos servicios. Hemos desarrollado software para el sistema financiero. Uno de ellos es una banca digital. Así que nosotros podemos hablarles con experiencia respecto a este tema. Desafortunadamente una hora es muy corto, pero he tratado de traer los puntos más importantes porque he visto que el tema de microservicios hoy en día está muy extendido. He conversado con muchos profesionales que están hablando de migración a microservicios y creo que también he visto muchos trabajos de pregrado en tesis que están queriendo hacer microservicios. Entonces, a partir de estas conversaciones que he tenido, quería comentarles algunas ideas y algunas experiencias que nosotros hemos tenido en este aspecto, ¿no? Entonces, antes de entrar a microservicios, creo que es importante dejar en claro qué es una arquitectura de software, porque microservicios es un tipo de arquitectura de software, ¿no? Entonces, si no entendemos qué es una arquitectura de software, no vamos a entender cómo, cuándo y por qué deberíamos utilizar microservicios, que creo que es lo más importante. La arquitectura de software es la estructuración del sistema compuesta por componentes y su interrelación. Entonces, básicamente tiene que venir dentro del proceso de desarrollo de software una persona, usualmente denominado arquitecto de software, que dice, nosotros vamos a construir este sistema con estas características, utilizando estas técnicas y utilizando estos patrones, ¿no? La arquitectura del software debe satisfacer los requerimientos no funcionales del sistema. Entonces, nosotros tenemos varias opciones, ¿no? Hoy en día las tres más importantes son monolito, microservicios y serverless, ¿no? Entonces, ¿cuál utilizamos? ¿Por qué? ¿No? Entonces, esa es la parte más importante. Entonces, el trabajo del arquitecto de software es agarrar y evaluar todos los requerimientos no funcionales del sistema y determinar a partir de estos qué arquitectura utilizar, ¿no? Entonces, es lo que nos lleva a la pregunta qué es un requerimiento no funcional, ¿no? Entonces, los requerimientos no funcionales son aquellos requisitos que imponen restricciones en el diseño o la operación del sistema. Por ejemplo, tenemos requerimientos que tienen que ver con rendimiento, seguridad, disponibilidad, mantenibilidad, escalabilidad, ¿no? Usualmente se llaman no funcionales porque no tienen que ver con la lógica misma del sistema, ¿no? Pero sí tiene que ver con aquellas restricciones que se nos imponen, ¿no? Entonces, la arquitectura del software determina decisiones arquitectónicas fundamentales. Entonces, esta persona, denominado el arquitecto de software, tiene que dirigir al equipo de desarrollo y decirles qué patrones de diseño vamos a utilizar, ¿no? Podríamos mencionar que los microservicios es un patrón de diseño, es una forma de construir qué tecnologías y frameworks vamos a emplear. Entonces, primero se analizan los requerimientos no funcionales, a partir de eso se elige una arquitectura y después que hemos elegido la arquitectura, recién escogemos las tecnologías que vamos a utilizar, ¿no? Un error común en la industria es ir al revés. Es decir, primero voy a utilizar Go, voy a utilizar Java, voy a usar Node.js, voy a hacer Kubernetes, voy a hacer Istio, voy a utilizar con, o sea, primero nos gusta la tecnología y después ya lo justificamos en el camino. No, la idea de estas primeras diapositivas es dejarles en claro que primero se tiene que pensar, primero se tiene que ver si cumplimos con los requerimientos no funcionales y luego escogemos tecnologías y frameworks. Es importante en una arquitectura de software a medida que el sistema es más va creciendo, ¿no? La forma en la que los componentes o los artefactos se intercomunican va también volviéndose más compleja. Entonces, también tenemos que ver estrategias de comunicación entre componentes. Muy importante es cómo gestionamos la tolerancia a fallos y cómo vemos el tema de escalabilidad y rendimiento. Nosotros deberíamos analizar para todos los sistemas todos estos aspectos, pero eh, en la vida real, en algunos sistemas que son más pequeños, pues no vale, ¿no? La pena hacer todo este esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, enfoques de escalabilidad y rendimiento.
Si yo estoy haciendo un sistema de control de activos fijos que va a trabajar en una empresa boliviana mediana, ¿no? Una empresa boliviana mediana en Bolivia son 100 empleados. Si yo hago un sistema de activos fijos, no hace mucho sentido que yo esté preocupado por enfoques de escalabilidad y rendimiento o mecanismos de tolerancia a fallos. Sí tengo que tomarlos en cuenta, pero no debería ser un análisis profundo que me determine que yo tenga que utilizar microservicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, el arquitecto de software ya tiene que contar con la experiencia suficiente para ver cuál es la arquitectura más adecuada para cada tipo de sistema. ¿Está bien? Entonces, dentro de lo que es backend, porque microservicios es una arquitectura de backend, vamos a ver monolito, microservicios y serverless. En lo que es frontend, hay una nueva tendencia que es microfrontends, que se aplica tanto a web como a aplicaciones móviles, que una vez que tú lees en qué consiste la publicidad, pues parece una arquitectura muy deseable de implementar, pero una vez que te pones a implementar, te das cuenta de que realmente a veces agregas complejidad, ¿no? A tu desarrollo, lo que se denomina usualmente engineering. Entonces les decía, tres formas de arquitecturas: monolito, microservicios y serverless. Entonces, para entender microservicios, primero vamos a entender lo que es el monolito. ¿Está bien? Respecto al monolito, ¿no? La idea del monolito es que nosotros tenemos un servidor, ¿no? Por eso dice aquí Compute Engine. Tenemos una arquitectura de monolito donde dentro de un mismo proyecto, yo puedo tener el User Interface o el API, la lógica de negocio y la capa de acceso a datos, ¿no? Y yo accedo a una sola base de datos. Es los sistemas que hemos venido haciendo los últimos 40 años. Es la arquitectura más común. No es una arquitectura mala. De hecho, todavía es útil y todavía debería aplicarse a la mayoría de los sistemas. Nosotros, dentro de lo posible en Cirrus, por ejemplo, preferimos hacer monolitos antes de meternos con serverless o microservicios. Pero a veces los requerimientos no funcionales no nos dejan de otra que utilizar otro tipo de arquitectura. ¿Está bien? Después tenemos la arquitectura de microservicios, ¿no? Usualmente en una arquitectura de monolito nosotros tenemos la lógica de negocio. Si ustedes programan con Java, usualmente esta lógica de negocio está en clases, y estas clases están organizadas en paquetes, ¿no? Los monolitos tienden a crecer mucho. Esa es quizá una desventaja que tienen. Si tú tienes, por ejemplo, un sistema de activos fijos, tú puedes tener clases de lógica de negocio hasta 100 clases, ¿no? Y APIs, puedes tener fácilmente unas 80 clases que representen tu API, ¿no? Entonces, hay muchas clases acá acumuladas, interrelacionadas. Una ventaja del monolito es que la comunicación entre operaciones comunes se hace a nivel de memoria. Por ejemplo, es muy común que en los sistemas nosotros tengamos tablas de catálogos. Tenemos tablas de donde sacamos listados de países. De la misma tabla salen listados de departamentos, listados de ciudades, listados de tipos de persona, listados de estados de producto. Entonces eso se denomina catálogo y usualmente lo programas una vez y lo vas reutilizando, ¿no? Entonces lo reutilizas a través del uso de clases. La programación orientada a objetos nos permite hacer reutilización y esa es una ventaja del monolito, ¿no? El mantener el código e irlo evolucionando es mucho más sencillo. En cambio, en microservicios nosotros agarramos y decimos, pues el sistema lo vamos a partir en varios monolitos. Al final del día, cada uno de estos es un monolito, ¿no? Nada más que los dividimos de acuerdo a pequeños segmentos de funcionalidad. Por ejemplo, ¿no? La charla es una banca digital. Entonces, una banca digital nosotros la podemos partir en varios servicios, ¿no? Podríamos tener servicios relacionados por producto, por ejemplo, cajas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, depósitos a plazo fijo, ¿no? Podríamos tener un microservicio para seguridad, podríamos tener un microservicio para la gestión de pago de servicios. Entonces nosotros agarramos y dividimos el gran sistema en módulos funcionales, ¿no? De tal forma de que cada módulo sea lo más independiente del otro posible. Al final del día, en la vida real,
Siempre van a haber dependencias entre los diferentes módulos, pero la idea de los microservicios es irlos dividiendo. La concepción original de la arquitectura dice que tú deberías tener, cada microservicio debería tener una base de datos separada. Esa es una primera decisión de diseño que tiene que tener el arquitecto, ¿no? Porque el tener una base de datos distribuida va a agregar mucha complejidad al tema de tener se me fue el término, a tener la consistencia de los datos, ¿no? Cuando nosotros tenemos toda la información en una sola base de datos, es mucho más sencilla tener la información consistente. En el momento en el que nosotros decidimos dividir y que cada microservicio tenga su propio esquema de base de datos, el tener la consistencia en todo el sistema puede ser un dolor de cabeza y puede involucrar que tengamos que tener más agentes de orquestación que vayan viendo que los datos estén conciliados. Más adelante les voy a hacer una pequeña explicación al respecto. ¿Es obligatorio que cada microservicio tenga su base de datos? No, porque los microservicios, como les decía en algún momento, es una suerte de patrón de diseño arquitectónico y no se olviden que los patrones de diseño no son reglas, ¿no? Los patrones de diseño son experiencias previas de gente que ya ha construido esto y que nos dicen, miren, nosotros hemos lidiado con millones de transacciones, hemos lidiado con un sistema muy complejo y hemos determinado que una buena forma de solucionar requerimientos no funcionales es utilizar estos patrones, ¿no? Y también te dirán, si vas a implementar estos patrones, vas a tener estos problemas, ¿no? Porque en tecnología, ustedes saben, no hay ninguna tecnología, no hay ningún patrón, no hay ningún tipo de diseño que sea la solución para todo. El tercer tipo de arquitectura que hoy en día se utiliza mucho y que está cogiendo cada vez más fuerza es serverless, ¿no? Amazon Web Service empezó con AWS Lambda y la idea de serverless va a un nivel más bajo todavía, ¿no? Si dentro de los microservicios nosotros creábamos servicios en base a capacidades funcionales, ¿no? Podía tener un microservicio de cajas de ahorro, por ejemplo. Entonces, ese microservicio de cajas de ahorro debería retornarme el balance del cliente, debería retornarme el listado de cajas de ahorro. En dado el caso, debería permitirme crear una caja de ahorro en línea, ¿no? Entonces debería darme servicios de soporte, ¿no? Por ejemplo, para los demás servicios, darme el listado de cajas de ahorro que pueden recibir fondos, listados de cajas de ahorro que pueden debitar fondos. Entonces yo voy a tener funcionalmente todo un servicio, ¿no? Imaginemos que es uno de estos, voy a tener funcionalmente todo un servicio orientado a cajas de ahorro. En serverless, la idea es tener toda la operación a nivel de funciones, es decir, ya no voy a separarlo por módulos lógicamente relacionados, sino lo voy a separar por cada función. Aquí en serverless voy a tener una función que me dé el listado de cajas de ahorro, voy a tener una función que me permita crear una caja de ahorro, y cada uno podría estar separado en un proyecto separado. Usualmente lo que se hace es que todo esté en un solo proyecto, pero en el momento del despliegue, en el momento de la ejecución como tal, cada función o cada método del API agarra y se ejecuta de manera aislada en un pequeño contenedor, ¿no? Desde el punto de vista de hardware, cuando nosotros hacemos un monolito, usualmente hacemos un gran proyecto entre varias personas, generamos el ejecutable, el jar, el war, el IAR, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros estemos desarrollando, y al final lo instalamos en uno o varios servidores, ¿no? Si estoy haciendo alta disponibilidad, pero es una instalación. Entonces, aquí solo tengo una instancia corriendo, solo hay un programa corriendo, un programa que hace uso de CPU, hace uso de memoria, solo con microservicios he dividido mi gran sistema en sistemas módulos más manejables. Una ventaja de tener módulos más manejables es que cada uno de estos puede correr en su propio servidor o inclusive dos módulos podrían compartir un servidor. O hoy en día, cuando nosotros utilizamos herramientas de orquestación como Kubernetes, no sabemos dónde realmente está corriendo porque a Kubernetes le decimos, toma, ahí tienes 5 servidores, puedes disponer de 48 CPUs y 2 teras de RAM y él empieza a crear los contenedores.
en cada uno de estos servidores, ¿no? Él lo empieza a gestionar. De todas formas, es un conjunto de funcionalidades que corren directamente en cada contenedor y eso corre en el hardware. En serverless no. En serverless la apuesta es mucho más, mucho más allá. Si bien nosotros podemos tener, digamos, todas las funciones agrupadas, al momento de ejecutar en caliente Amazon Web Service, ¿no? Cuando tú le estás diciendo listado de cajas de ahorro, Amazon Web Service va a bajar la imagen de tu código, a crear un contenedor en caliente, va a ejecutar la función y unos segundos después va a destruir ese componente, ¿no? En teoría se llama serverless porque tú no deberías estar colocando o disponiendo de servidores. Es la plataforma en la que hace súper efímero esto, ¿no? Una ventaja de serverless es en sistemas que no son 7 por 24, por ejemplo, aquí en Bolivia, nosotros tenemos un sistema de facturación electrónica y en la noche no se emiten facturas. Entonces, en general, no necesitas esos recursos de cómputo y bueno, como tú estás en serverless, durante la noche es prácticamente no utilizas, ¿no? Y si no utilizas, la nube no te cobra, ¿no? Y este término es muy importante porque el rol del arquitecto de software ha cambiado mucho en los últimos 15 años, ¿no? Hace 20 años, ¿cuál era el rol del arquitecto de software? Además de resolver los requerimientos no funcionales, tenía que hacer un proceso que se llamaba capacity planning, ¿no? Entonces tú tenías que decir, ok, puedo utilizar estas tecnologías, pero voy a tener el hardware para ejecutarlo. Por ejemplo, hoy en día muchos quieren utilizar Apache Kafka para hacer el tema de Event Driven Development, pero si tú quieres utilizar un Kafka o quieres utilizar un Elasticsearch, por ejemplo, tú ves la documentación y te dicen, sí, necesitas al menos 3 servidores con 32 gigas de RAM, ¿no? Entonces, hace 15 años tú tenías que hacer además dimensionamiento de la capacidad y como arquitecto planificar en base al hardware y a los recursos que tenías, qué tecnologías podías utilizar. Hoy en día la nube ha hecho que el acceso a la tecnología del hardware no sea un limitante, pero ahora el arquitecto de software tiene que ver si va a trabajar en la nube, si la utilización de los servicios de nube no va a quebrar a la empresa en la factura a final de mes, ya sea de Amazon Web Service o Microsoft Azure. Entonces tenemos hasta acá el tema de serverless. No sé si tienen consultas, siéntanse libres de escribirlas al chat. Esos son los 3 tipos principales de arquitectura. Y bueno, a partir de acá ya me voy a dedicar a ver directamente microservicios. Entonces, si tienen preguntas, váyanlas escribiendo al chat y yo voy a irlas viendo para agarrar y para irlos revisando. Entonces, ¿cuál es el mejor tipo de arquitectura? Pues bueno, ya les había dicho, no hay una llave maestra para todo. Básicamente tú tienes que entender los pros y contras de todas las arquitecturas y en base a los requerimientos no funcionales, tú vas a decidir cuál arquitectura puede ser buena o mala. ¿Está bien? Entonces, bueno, aquí el plan original era tener mi tableta, pero no funcionó. No sé si puedo escribir acá, denme un segundo. Ah, insert shape line. No, no puedo. Pero puedo hacer lo siguiente. Denme un segundo. Ok, puedo hacer esto. Entonces, para que veamos, voy a insertar shape text. Ahora vamos a ver si puedo hacerlo con un text. Entonces, monolito, microservicios y serverless. He puesto aquí algunos requerimientos no funcionales para una banca digital. Son unos requerimientos medio genéricos, pero que sí hacen sentido en el tema de banca digital. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, si yo voy a hacer cualquier sistema relacionado con el tema financiero, seguramente hay tema de privacidad de información y cifrado de información. Entonces, cifrado de datos sensibles va a ser muy importante en un sistema de banca digital. Los mecanismos de cifrado de información son los mismos para monolito, microservicio y serverless, sí. Entonces, no importa cuál de estos 3 utilice, pues al final del día es lo mismo. ¿Está bien?
Autenticación robusta de usuarios, ¿no? Ejemplo, doble factor de autenticación, códigos TOTP y todo lo demás. ¿Existe alguna característica de estos tres microservicios que me provea una mejor autenticación robusta? No. Básicamente, lo que vaya a hacer con monolito es lo mismo en microservicio o en serverless, ¿no? Hoy en día todos utilizan por aquí OAuth, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para ser más exactos, es OpenID Connect, el estándar. Y entonces, no importa cuál de los tres utilice, yo tengo que utilizar aquí OpenID Connect. ¿Ok? Autorización para el control de acceso granular basado en roles, lo mismo. En seguridad, OpenID Connect me soluciona lo mismo para monolito, microservicio o serverless. Protección contra amenazas de inyección de código, de negación de servicios y todo lo demás. Sí, pues básicamente los tres me van a dar las mismas características. Aquí yo me tendré que preocupar por entender cómo funciona WASP. Es posible que, es posible eh, que- es posible que en el tema de denegación de servicios, microservicios y serverless sean mucho más eficientes. Entonces, ahí voy a agarrar y voy a hacer una pequeña pausa y les voy a explicar cómo funciona esto. ¿Está bien? Nos vamos a enfocar solo en una palabrita: denegación de servicios. Imaginemos que el área de seguridad de la información nos ha dicho que en el banco en el que estamos implementando esta banca digital, eh, dado que hace operaciones internacionales con China y otros países que son de riesgo, han detectado que muchas veces hay intentos de denegación de servicio, ¿no? ¿Qué es denegación de servicio? Que hay atacantes que nos envían tráfico basura a nuestros servicios y nuestros servicios empiezan a tratar de procesar ese tráfico basura y en la medida que van saturando nuestras capacidades de memoria y procesador, pues consiguen agarrar y consiguen darnos de baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de denegación de servicios, si fuera uno de los problemas más importantes del banco, tendríamos que hacer cierto análisis. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funcionaría denegación de servicios en monolito, ¿no? Si yo tuviera el monolito, seguramente voy a tener un primer servidor. Este va a ser el servidor uno, que puede tener buenas capacidades, ¿no? No se olviden que se debe hacer planificación de la capacidad. Deme un segundo. Voy a terminar esta parte y luego voy a ir con las preguntas. ¿Está bien? Entonces, en el servidor uno nosotros tenemos que hacer planificación de la capacidad. Podemos determinar que con 64 gigas de RAM y 32 de CPUs, ¿no? Vamos a poder atender la carga de nuestros clientes. Es importante tener información, ¿no? ¿Cuántos clientes tiene un banco? Qué sé yo, 1 millón de clientes. De ese millón de clientes, ¿cuántos utilizan la banca digital? El 20%, 200.000. De esos 200.000, usualmente, ¿cuál es el comportamiento de la banca digital? Pues tenemos conectados todos los días 10.000. Esos 10.000 hacen en promedio en las horas pico 5 operaciones por segundo. De esas 5 operaciones, el 90% es consulta de saldo y el 10% es hacer una transferencia. Entonces, tenemos que tener esa información. Si no la tenemos, tendríamos que deducirla también, pero usualmente esa información es accesible y la tenemos desde la experiencia, ya sea en la misma institución, en instituciones anteriores. Entonces, yo tengo este servidor con estas capacidades, ¿no? Y lo que voy a hacer en una estructura de monolito con donde yo quiero agarrar y quiero implementar alta disponibilidad, voy a poner una réplica. Por delante pondré un load balancer, ¿no? Este load balancer puede ser, que es un balanceadorcito de carga, puede ser un software como HA Proxy o podría ser también un hardware, ¿no? Si no me equivoco, los dispositivos, tienen dispositivos que se llaman así. Entonces, básicamente vamos a tener aquí al atacante, ¿está bien? Y el atacante nos va a enviar mucho Buenas tráfico. tardes, Inge. Perdón que le corte. Creo que no está compartiendo la pantalla de la pizarra. Gracias, te agradezco mucho, Alejandro. Voy a compartir toda mi pantalla. Te agradezco mucho. ¿Dónde comparto toda mi pantalla?
Ok, voy a, me voy a quedar acá. Ok, gracias Alejandro, te agradezco un montón. Entonces, les decía, tengo un servidor uno, tengo un servidor 2, estamos haciendo una alta disponibilidad, no es clúster por definición, es alta disponibilidad. Tenemos un balanceador de carga por delante y la idea del balanceador de carga es que vaya chequeando, puede tener dos, tres, cuatro, ¿no? Nosotros una vez hicimos una consultoría para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ellos tenían 1024 monolitos corriendo para hacer funcionar todo lo que es la contabilidad del país, ¿no? El sistema de gestión pública. Tenían 1024 monolitos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Y más o menos lo mismo, ¿no? En este caso no había atacantes, pero algún servidor empezaba a, por mala programación, a colapsar. Y cuando un servidor se cae, evidentemente todos los usuarios que están conectados a estos, pues se caen. Y el load balancer tiene el trabajo de redirigirlos a estos, ¿no? Lastimosamente, si te agarraba en medio de un proceso de negocio que eran bastante complejos, había una mala experiencia para el usuario final. Eso es lo que intentan hacer los atacantes, ¿no? Empiezan a enviar muchas solicitudes, ¿no? A nuestro balanceador de carga. Entonces, cuando envían muchas solicitudes, ¿no? Quieren que nosotros nos caigamos, ¿no? Quieren que el servicio se deniegue. Y entonces el balanceador de carga podría ser el primer punto de caída, ¿no? Puede ser que no tengamos un buen hardware o no tengamos un buen software configurado ahí con las capacidades necesarias. Y si se cae esto, pues se cae toda nuestra banca digital y eso es un daño a la imagen del banco, pues increíble, ¿no? Ustedes saben que especialmente en el contexto actual, eso en algún momento hasta puede ser mal visto, ¿no? Los famosos, el banco se está quedando sin dinero, lo que pasó con el Banco Fácil hace unos meses en nuestro país. Si el balanceador de carga hace todo bien, entonces toda esta carga va a ser dirigida a los servidores, ¿no? Entonces los servidores igual van a tener un límite y en algún momento podrían caerse, inclusive podrían caer ambos servidores, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de monolito, salvo que tengas la capacidad del hardware que tenga el gobierno para poner 1024 monolitos, lo más probable es que en un ataque de denegación de servicio se caigan tus dos servicios y se caiga todo, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto con una arquitectura de microservicios? Es monolito y esto es microservicios. Entonces, los microservicios ya no tienen solo dos servidores. Puede ser que tengamos solo dos servidores para seguir la misma lógica. ¿Está bien? Puede ser que tengamos solo dos servidores, pero dentro de estos dos servidores el sistema va a estar en módulos más pequeños, ¿no? Entonces, dentro de estos dos servidores el sistema va a estar dentro de módulos más pequeños. Entonces, puede ser que este módulo sea, ¿se acuerdan lo que les dije? Cajas de ahorro, ¿no? ¿Ve? Y tengamos otro módulo que sean transferencias. ¿Está bien? Entonces, tenemos transferencias. Una ventaja de los microservicios es que pueden tener más de una instancia del microservicio corriendo, ¿no? En el servidor, ¿no? Entonces ahí tenemos varias instancias replicadas de los dos microservicios para transferencias y cajas de ahorro. Entonces el atacante va a tener que primero apuntar a más módulos, pero imaginemos que empieza a atacar al tema de cajas de ahorro, ¿no? Entonces igual hay un load balancer, un gateway por delante, y este igual va a empezar a hacer las cargas a todo lo que es cajas de ahorro, y en algún momento podría hacer caer algunos módulos, ¿está bien? Más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, aquí hay una ventaja con los microservicios. Si bien pueden hacer caer algunos módulos, no va a verse afectado los módulos de transferencias, ¿no? Porque esos están corriendo con recursos diferentes. Y la otra ventaja es que usualmente se utilizan herramientas de orquestación como Kubernetes, ¿no? Y Kubernetes, por ejemplo, se encarga de agarrar y verificar cuántas instancias de cajas de ahorro tengo, ¿no? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, Kubernetes tiene configurado que tiene que tener cinco instancias de cajas de ahorro. ¿Está bien? Entonces, como tengo que tener cinco instancias de cajas de ahorro, cuando estas dos caigan por el ataque, inmediatamente lo que va a hacer
Kubernetes en este caso, o Nomad, de acuerdo a lo que ustedes sí están utilizando, es agarrar y reemplazar esas instancias por instancias frescas y va a garantizarte que siempre vas a tener 5 instancias de cajas de ahorro. Entonces aquí sí hay una ventaja para lo que es microservicios. En este caso, si el tema de denegación de servicio fuera crítico y lo tendría que asumir la banca digital, entonces nos iríamos por microservicios. Pero aún así, a pesar de esto, si bien la banca digital te puede dar herramientas, perdón, la banca digital a través de microservicios te puede dar herramientas como autoescalamiento, la monitorización, herramientas como Circuit Breaker que detecta que están atacando a uno de estos y lo da de baja. Una solución más sensata sería, por ejemplo, configurar por delante de todo esto algo que se llama un WAF, que es un Web Application Firewall. Y lo interesante del WAF es que también podrías ponerlo en un monolito, ¿no? Entonces, sí, microservicios puede ser más resistente, más resiliente al tema de ataques de denegación de servicio, pero no significa que no hayan soluciones para el monolito, ¿no? Y para terminar este ejemplo, porque este ejemplo me pareció interesante, asumiendo que hacemos serverless, asumiendo que hacemos serverless. Serverless es más interesante porque si bien está el hardware, realmente nosotros no conocemos dónde está corriendo, por eso se llama serverless. Y es Amazon o Azure el que agarra y nos da un conjunto de servidores, ¿no? Y en esos servidores se van creando. Entonces, una ventaja es que cada invocación de estos es para una función, ¿no? Entonces, cada uno de estos va a gestionar una función, pero una vez que es invocado, esto va a agarrar y va a desaparecer, ¿no? Entonces se hace la invocación y una vez que esto agarre, se invoque, pues luego agarramos y pasa a no existir, ¿no? Entonces se invoca al mismo servicio, una vez terminada la invocación, se destruye, ¿no? O se reutiliza si es posible. Entonces, serverless puede escalar hasta donde te dé la billetera. Y ese es un problema de serverless, que también puedes tener un WAF por delante. El atacante en este caso no quiere hacerte denegación de servicio para que tú dejes de dar el servicio. El atacante quiere agarrar y quiere hacerte gastar tus créditos o que tu factura de Amazon Web Services a final de mes sea muy abultada, porque al final se están creando instancias y tú no las estás controlando. La solución en este caso también es WAF y monitoreo, ¿no? En este caso, por ejemplo, serverless, si tú vas a utilizar esta tecnología, tienes que ver si tu competencia, tus enemigos, no sé, los atacantes, van a poder hacerte DOS. Y si te van a poder hacer denial of service, pues posiblemente tu sistema va a seguir funcionando, pero tu factura a fin de mes puede ser una cantidad exorbitante. Bueno, eso era lo que quería comentarles respecto al tema de DDoS, ¿no? Solo una sola palabra relacionada con la protección contra amenazas requiere que hagamos un análisis de este tipo, ¿no? Y entonces al final del día vamos a tener pros, contras para cada arquitectura y eso nos va a decir cuál va a ser la mejor arquitectura. Antes de seguir con las demás, tenemos una par de preguntas. Oscar Ticona nos dice, en cuanto a los roles, ¿es lo mismo un DevOps que un arquitecto de software? Si no lo es, ¿cuál sería la diferencia? Dice. La idea del arquitecto de software viene desde el proceso de desarrollo de software. El arquitecto de software es una persona que tiene experiencia en la tecnología y en el negocio, porque si no entiendes el negocio no vas a poder formular requerimientos no funcionales y lo que hace es determinar cómo se va a construir el sistema, con qué tecnología, cuáles van a ser los procesos, los estándares, ¿está bien? Un DevOps es un cargo un poco más operativo, ¿no? Hoy en día les comentaba, ¿no? Por ejemplo, que aquí vamos a tener un Kubernetes, ¿no ve? 5 de cajas de oro. Bueno, esto era serverless, ¿no? Eran de aquí arriba. Entonces, tú puedes utilizar Kubernetes ya sea en Amazon Web Services con EKS, puedes hacerlo con Azure, puedes hacerlo con Google. De hecho, Kubernetes lo agarró y lo liberó Google. Y tú puedes agarrar y puedes hacer todo esto, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el problema? Que si tú lo vas a hacer en tu centro de datos, lo vas a hacer on-premise, ya se ha complicado tanto esto, ¿no? Que se necesita un rol especial que conozca de desarrollo, que conozca las arquitecturas, que conozca qué es un microservicio, que conozca que cómo se orquesta, pero su rol principal es ver que estos componentes que ha hecho el equipo de desarrollo se instalen de forma correcta en los servidores, ¿no? Es Developer Operations, tiene conocimientos de desarrollo, pero su rol principal es Operations, que no nos estén haciendo DDoS, que la configuración de 5 módulos de cajas de ahorro esté correctamente hecho, agregar nuevos clústeres, nuevos servidores al clúster, qué pasa si el servidor se cae, entonces esa es básicamente la idea del DevOps. Y Eric P. nos pregunta, como en el caso de Kubernetes, ¿cuál es la manera más óptima de comunicación y descubrimiento de esos microservicios distribuidos en clúster? Esa es una pregunta que tienen que dejársela de hacer. No hay una forma más óptima para nada, ¿no? Tú ya te das cuenta que ya estás para arquitecto de software cuando te das cuenta que la respuesta siempre es depende, ¿no? Kubernetes puede ser una herramienta muy interesante, pero si tú la quieres instalar on-premise, va a ser un dolor de cabeza. Podrías bajarte versiones gratuitas como Rancher o micro K8S, podrías, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Qué pasa cuando un día se caiga el servidor o los discos duros se arruinen y no puedas poner nuevos discos duros? Tú no puedes decir que vas a estar abajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Usualmente adquieres un Kubernetes de VMware o de Red Hat, ¿no? Un OpenShift, que son los dos grandes jugadores del mercado, pero eso cuesta dinero. ¿No? Y eso cuesta dinero y a pesar de que cuesta dinero, igual no es fácil configurarlo, ¿no? La única ventaja que tienes es que hay un teléfono al que puedes levantar para consultar este tema. Si lo vas a hacer con Amazon Web Services o con Google, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces, y ya va a depender del proveedor, ¿no? ¿Cómo hago la comunicación? Por ejemplo, VMware Tanzu te sugiere que hagas Istio. OpenShift puede ser que no tenga Istio y que te diga que vas a usar Linkerd. Yo sé que no saben qué es eso, bueno, un ratito más les voy a comentar, pero son tecnologías y herramientas que va a ser la decisión de qué fabricante tú estás escogiendo que te va a llevar a utilizarlas. Voy a continuar con la presentación para que ya vayamos entendiendo estos dos temas. ¿Ok? Tengo como 20 minutos, así que voy a apresurar un poquito porque quisiera hacer una demo a ver si funciona. Cumplimiento de regulaciones y estándares de seguridad bancarios. En Bolivia esto se traduce con ASFI, ¿no? La ASFI te dice que si quieres hacer cosas en la nube, posible tienes que hacer un proyecto, ¿no? Y ese proyecto podría no aprobártelo la ASFI. Entonces, por el tema de privacidad de datos, qué datos vas a enviar y todo lo demás, lo más posible es que después de hacer un análisis con el área de gestión de riesgos de un banco, te digan no podemos usar serverless porque la ASFI nos dice que no llevemos datos de nuestros usuarios a la nube y además que no hay representantes de Amazon, Google y Microsoft en Bolivia, ¿no? Entonces, un solo requerimiento no funcional puede agarrar y decirte esto ya no es viable, me quedo entre monolito y microservicios. Rendimiento y escalabilidad, tipos de respuesta rápidos para operaciones críticas menores a 200 milisegundos. Tú lo puedes lograr con el monolito con microservicios. Con microservicios tienes una ventaja. La ventaja es que puedes escalar cada servicio individualmente. Usualmente tú no tienes un nivel de rendimiento para todo el sistema. Es más fácil que te enfoques en que las transferencias, que es realmente lo más importante y lo que hace el 90% de la gente, pues sí tengan un tiempo de respuesta de menor a 200 milisegundos, ¿no? Si ya tú te pones a analizar el rendimiento de tu sistema, ¿no? Hay que ver los percentiles, ¿no? Nosotros tenemos que ponernos como objetivo que el más del 99,9% de las operaciones se tengan en menos de 200 milisegundos. Es conocido que hacer estas optimizaciones es importante porque en sistemas como Amazon, por ejemplo, estas optimizaciones de tiempo se han demostrado que tienen un impacto directo en los ingresos. Es decir, que mientras más tarden tus servicios, es más probable que se caiga una posible compra, ¿no? Y eso es un tema monetario. Entonces, si bien puedes agarrar y
hacerlo con ambos. Es mucho más sencillo hacerlo con microservicios que hacerlo con monolito, ¿no? Entonces aquí sí ese es un punto importante. Esto es más o menos factible, está bien, pero sí con microservicios vas a poder optimizar. Es más fácil optimizar un pedazo del sistema que optimizar todo un sistema grande, ¿no? Capacidad para manejar altas cargas de tráfico concurrente, una vez más, ¿no? El hecho de que los microservicios pueden escalar cada servicio individualmente, o inclusive Lambda, hace que sea mucho más fácil tanto para microservicios que con monolito, ¿no? Y arquitectura escalable horizontalmente significa que voy a agregar más nodos cuando la carga incremente. Entonces, es mucho más fácil agregar nodos en microservicios. En un caso desesperado, podrías quedarte con los microservicios que necesitas y dar de baja otros servicios no tan importantes. En monolito no. Tú tienes que agarrar y cada vez que quieres aumentar un nuevo servidor, vas a tener que aumentar todo el monolito, ¿no? Entonces, en este caso sí es una desventaja. Y aquí sí recomendaría utilizar microservicios, ¿no? Entonces, hice un pequeño análisis solo de seguridad y rendimiento y escalabilidad y se han dado cuenta que ya por acá ya estoy empezando a ver que microservicios quizás sea la mejor alternativa para esta banca digital que deseo compartir, ¿no? Ese es el trabajo del arquitecto de software, agarrar, identificar los requerimientos no funcionales y a partir de eso hacer esta tabla, ¿no? Entonces aquí tengo otros requerimientos, no voy a hacer el análisis por brevedad. Tengo, por ejemplo, disponibilidad 24/7, replicación de datos en componentes críticos en múltiples regiones, ¿no? Por norma, aquí en Bolivia tienes que tener un centro de datos alterno Otra vez, geográficamente. Inge, perdón que le corte. Tendríamos que estar viendo la presentación porque sigue en la pizarra. Ah, perdón, dame un segundo. Gracias. Es que no sé cómo. Según yo, estaba compartido en pantalla completa. Pero esto no me deja compartir pantalla completa. Basic. No. Aquí interesante. Ah, ya. Ok. Ahora están viendo la presentación. Ahora sí se puede ver ambas. Gracias. Es que me han cambiado el son. Te agradezco. Entonces yo estaba escribiendo acá y ustedes no lo estaban viendo. Entonces rápidamente les decía, autenticación OpenID Connect, ¿no? Un tema de DOS o WASP. Cumplimiento de regulación de estándares de seguridad, serverless no va a ser factible por el tema de la ASFI, ¿no? Que te pone controles para que vayas a la nube. Entonces, monolito y microservicios es indistinto. Tiempos de respuesta más rápido para operaciones críticas. Monolito es más difícil de manejar, en microservicios es más sencillo. Capacidad para manejar altas cargas de tráfico concurrente. También es más sencillo para microservicios. Arquitectura escalable horizontalmente. Aquí sí es un problema el tema de los monolitos porque tengo que poner grandes cantidades de hardware. En cambio, aquí es mucho más fácil con los microservicios evolucionar. Entonces, este análisis que hice debería haberlo hecho para todo esto, ¿no? Tenemos monitoreo y registro de rendimiento de errores y uso de recursos, alertas, notificaciones, mantenibilidad, ¿no? Bajo acoplamiento, cohesión del código y todo lo demás. Y después de hacer mi checklist sobre esto, al final de todo esto va a ser bien evidente cuál es la arquitectura que mejor se acomoda a los requerimientos no funcionales que yo tengo, ¿no? En este caso, solo de la primera diapositiva me dice que es microservicios. Entonces, es por eso y por todas estas cosas que te requiere un sistema de banca digital que tú necesitas hacer microservicios. Entonces, ya lo tienes justificado y ya tienes que ir pensando en las herramientas. ¿Está bien? ¿Todos los sistemas se tienen que hacer con microservicios? No. No tiene que tener una complejidad de banca digital para que se justifique. Y hace un momento les decía, en Cirrus nosotros preferimos hacer monolito cuando podemos hacer monolito porque tenemos ya la experiencia y sabemos que hay algunas cosas que con microservicios se complican. Ok,
No recuerdo hasta qué hora tengo. Creo que tengo 15 minutos más. ¿Está bien? Oscar, ¿me confirmas ese dato, por favor? Entonces, les voy a explicar cómo se construyen microservicios, primero desde el punto de vista de análisis y diseño, luego desde el punto de vista técnico y espero me dé el tiempo para hacer una demo rápida. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo construimos microservicios? Desde el punto de vista de análisis y diseño, lo primero que ustedes tienen que aprender es a construir monolitos. Si ustedes no saben construir monolitos, no van a poder construir microservicios. ¿Está bien? Entonces, primero aprendan a hacer monolitos, aprendan, un equipo no podrá construir una arquitectura de microservicios si no puede construir un monolito. Les recomiendo mucho que lean este libro, es gratuito, Software Architecture Patterns de Mark Richards. Y se recomienda que revisen lo clásico, ¿no ve? Arquitectura por capas, lo que está acá, alta cohesión, bajo acoplamiento, inyección de dependencias, patrones de diseño GOF, ¿no? De Gang of Four, si están haciendo el lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, una vez que aprendan bien a construir el monolito, ya podemos pensar en microservicios. ¿Está bien? Entonces, tenemos que planificar, ¿no? ¿Cuántos microservicios vamos a tener? Entonces, no se olviden que el monolito pone toda la funcionalidad en cada nodo, ¿no? Esta es toda la funcionalidad y en este caso hay 4 nodos, ¿no? Yo tengo ahí un clúster de servidores. En cambio, los microservicios ya dividimos la funcionalidad, ¿no? Entonces, esta división de funcionalidad es muy importante porque si ustedes no hacen una buena división de funcionalidad, pues van a tener que los microservicios empiezan a tener muchas interdependencias y tener muchas interdependencias puede ser un problema en algún momento. Entonces, ¿cómo agarro y cómo defino esta funcionalidad? Hay una ley de Melvin Conway, está bien, que se estudia en ingeniería de software, que dice cualquier organización que diseña un sistema, está bien, va a producir un diseño cuya estructura es una copia de la estructura de comunicación de la organización. Entonces, si tú tienes en tu empresa un equipo de frontend, un equipo de backend y un equipo de base de datos, lo más probable es que termines haciendo monolitos, ¿no? Donde cada uno de estos equipos agarran y funcionan de forma independiente. Otra interpretación de la ley de Conway es que si yo en mi empresa tengo un área qué sé yo, un área de importación, un área de ventas, un área de comercialización, un área de marketing, ¿no? Lo más probable es que mi sistema tenga un módulo de importación, un módulo de ventas, un módulo de comercialización y un módulo de marketing. Entonces, eso está demostrado, ¿no? Que como está organizada la empresa, tendemos a construir los sistemas de información. Entonces, lo primero es que también agarres y cambies la estructura de tu equipo y empieces a crear equipos que tengan múltiples funciones, ¿no? Idealmente los unicornios, los full stack developers, pero usualmente es bueno tener equipos donde hayan buenos frontenders, buenos backenders y lo más importante, haya gente que entienda del negocio. Entonces, eso te va a permitir hacer un equipo, ¿está bien? Esto te va a permitir hacer un equipo que tenga todas estas funcionalidades, ¿está bien? Entonces, a partir de eso, tú vas a ir mapeando, ¿no? Entonces, mi equipo de cajas de ahorro, mi equipo de transferencias, ¿no? Mi equipo de cajas de ahorro, cuentas corrientes, por ejemplo, el equipo de depósito a plazo fijo, y cada uno va a ir pudiendo construir su propio microservicio. Y en la medida que cada equipo sea autosuficiente, también significa que la comunicación entre microservicios va a ser menor, ¿no? Entonces, la estructura organizacional de personas se va a ver reflejada en tu estructura de microservicios. Entonces, ¿no? Lo siguiente que tienes que pensar es si vas a tener una base de datos centralizada o distribuida. Esta, esta conversación data para toda una charla de 1 hora. Nosotros les comentamos que hemos preferido irnos en una base de datos simple. Nos ha evitado muchos problemas. Está bien. El tema de base de datos distribuidas, como todo, tiene sus ventajas, pero también tiene sus problemas. Y lo más difícil es hacer el tema de consistencia de información. Lo que antiguamente se solucionaba con Global Transaction, ¿no? Que básicamente es la siguiente pregunta. Imagínense que son dos microservicios, pero el usuario tiene que ser insert en ambas bases de datos. Ustedes saben que por bases de datos nosotros tenemos atomicidad. Si tengo una sola base de datos y una sola transacción, entonces entran las dos o no entran ninguna, ¿no? Eso es así, ¿no? De base de datos.
Pero si ya son dos bases de datos diferentes, todavía puedo hacer Global Transaction y XA, siempre y cuando esté en protocolo de base de datos. Pero como es protocolo REST y son dos microservicios separados, entonces ya no tengo Global Transaction, tengo que ver otros mecanismos para ver qué pasa cuando algo falla, ¿no? Y lo más difícil en microservicios es pensar qué pasa cuando algo falla, porque todo falla, ¿no? La comunicación falla, la red falla, ¿no? Los microservicios fallan. Y cuando algo falla, ¿cómo mantienes tu base de datos consistente? Nosotros hemos optado por hacer single database, ¿no? Pero con microservicios. Pero esa es una de las decisiones más difíciles que tienen que tomar en cuenta. ¿Cómo construimos microservicios? Desarrollo. Entonces, esto es lo que vamos a intentar construir. Estos son los actores que necesitamos. Necesitamos una aplicación de frontend, ya sea web o móvil. Necesitamos un gateway. El gateway es el punto único de entrada a todo nuestro sistema de microservicios, porque la aplicación web solo va a apuntar a una IP y un puerto, o a una dirección y a un puerto, ¿no? Usualmente podría ser mi aplicación, HTTPS, mi aplicación.com, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber un único punto de acceso. Este es el que tiene que interactuar con los microservicios atrás. ¿Está bien? Entonces puede ser que la aplicación llame a cajas de ahorro, una aplicación móvil llame a cajas de ahorro, pero va a ir al servicio, a su réplica, ¿no? En este caso solo tengo tres microservicios. El microservicio uno está replicado dos veces, este está replicado tres veces y este solo una vez. Es posible que el servicio uno invoque otro microservicio, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber a cuál invocar, no? El servicio uno necesita invocar al servicio 2. Entonces, ¿cómo sé a cuál debo invocar? Entonces, este no puede tener un if else porque además se pueden crear más en caliente, ¿no? Puedo tener, en este momento tengo tres, pero puedo decidir tener cinco en diferentes IPs, en diferentes puertos. Entonces, necesito un servicio de discovery. Necesito un servicio de discovery. ¿Y cuál es la idea? La idea es la siguiente, que cada uno de los servicios se reporte al servicio de discovery. Esta es una forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo que es con Istio Linkerd, lo que les hablaba hace rato, que se llama Service Mesh. Es una teoría diferente, pero al final es el mismo propósito, cómo se descubren los servicios entre ellos. En esta forma, cada uno de los servicios agarra y se reporta al Discovery y le dice, hey, yo soy el servicio 2, tengo una o dos instancias corriendo. ¿Está bien? O sea, tengo una instancia corriendo, estoy en el 7001, ¿no? Y entonces el Discovery lleva la lista de todos los servicios disponibles. Ok. Voy a hacer una pequeña pausa. Tengo acá serverless, solo se puede realizar en la nube. No hay proyectos que te están trayendo serverless a tu centro de datos, pero yo preferiría hacer microservicios, ¿no? Por el tema de soporte, tecnología más madura y otros aspectos. Eh, Carla Belén, ¿se puede mezclar arquitectura de capa con microservicios? Sí, o sea, primero el monolito. Cada microservicio tiene que tener esta arquitectura de capas. Cada uno de los microservicios es un pequeño monolito. Si no sabes hacer el monolito, no vas a hacer microservicios. ¿Qué herramientas de discovery de servicios nos recomiendas? Dice Abel. Entonces se tiene, ya les dije, eso depende de la tecnología que vas a utilizar. Hoy en día todo el mundo está utilizando Kubernetes. Entonces tú tienes que ver si vas a usar Tanzu, si estás comprando VMware, tienes que utilizar Istio. No, no tienes opciones. Ellos te dicen, yo te doy soporte para Istio. Puedes utilizar lo que tú quieras, pero yo te doy soporte para Istio. No estoy seguro que utiliza OpenShift, pero va a depender de la suite completa, ¿no? Hay varias alternativas. Tú puedes utilizar Eureka, que es con lo que vamos a hacer el ejemplo, Istio, Linkerd, y hay otros más. Ok, esas serán las preguntas. Perdón, tenemos 3 minutos más y luego 10 minutos de preguntas. Entonces, Ok, gracias, Oscar. Entonces tenemos aquí el Service Discovery, que cada uno se reporta. Y por último tenemos el gateway, ¿no? El gateway le pregunta al Discovery, necesito el servicio uno. El Discovery revisa que para el servicio uno tiene dos nodos, ¿no? En el 5001 y el 5002. Elige el que tiene menos carga, ¿está bien?
Y a partir de eso le dices, ¿sabes qué? Como necesitas el servicio 1, anda a la 192.169.100.10 al puerto 5002 y el gateway hace la solicitud, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que funciona. Oscar, un favor, ¿a qué hora comienza la próxima? 7:40. Ah, ya. Entonces, no hay problema. Podemos agarrar, tuvo pensado este pequeño margen. Entonces, vamos a hacer la demostración porque va a ser 15 minutos, si todo sale bien. Consulta para, no sé si tienen preguntas hasta acá, de esta última parte, para que podamos hacer la demostración. Entonces, necesitamos básicamente un discovery, un gateway, los servicios para hacer una pequeña arquitectura de demostración. Creo que no hay preguntas en el chat. Entonces voy a pasar a hacer la demostración y me voy a pasar 10 minutos. Si tienen preguntas, vayan poniéndolas por favor en el chat y así hacemos ambas cosas. Entonces, voy a agarrar y voy a hacer una demostración 100% Spring, ¿no? Para los que hacen Spring, tengo aquí el Spring Initializer. Aquí he llenado algunas cosas. Voz y Rus Demo. Voy a denominar acá microservicio 1. Este va a ser el servicio 1. Jar 17. Voy a minimizar esto. Y voy a poner esto por acá. Alejandro o Oscar, un favor. Si hay preguntas, me avisan, ¿ya? Entonces, lo primero que necesito es hacer un microservicio, ¿no? Entonces, para hacer un microservicio, aquí tengo que agarrar y tengo que poner web para poder hacer API REST. Los microservicios se utilizan principalmente con API REST. Después, para poder hacer esto que quiero, voy a necesitar un discovery. Entonces, el discovery que vamos a utilizar se llama Eureka. Entonces, mi microservicio tiene que tener la dependencia de Eureka. Hay dos, el servidor o el cliente. Entonces, yo puedo hacer servidor o cliente. Entonces, voy a utilizar el cliente. Entonces, tengo el Eureka Discovery Client, ¿no? Y el web. ¿Está bien? Y si mi memoria no falla, eso es todo, ¿no? Para hacer API REST y para conectarme al cliente. Entonces voy a agarrar, lo voy a generar. Voy a generar un segundo servicio. ¿Está bien? Este va a ser el microservicio 2, ¿no? Tú, con las mismas características web y Eureka Client, ¿no? Porque necesita conectarse al Discovery. Entonces lo genero y se descarga. Ok. Ahora voy a agregar el Discovery. ¿Está bien? Este se va a llamar Discovery. Este es el Discovery. Y el Discovery no necesita el web, no necesita el client, solo necesita el Eureka Server, ¿no? Entonces con el Eureka Server, este va a ser un servidor de Discovery. ¿Está bien? Entonces lo genero. Voy a poner el web más por si acaso. No quiero tener problemas por dependencias. Y lo voy a generar. Y por último necesito mi gateway, ¿no? Entonces el gateway, que es este de acá, tiene que preguntarles, no sé si se acuerdan, el gráfico de acá. El gateway tiene que interactuar con el discovery, entonces el gateway tiene que ser, obviamente tiene que ser web, también tiene que ser un Eureka Client, Eureka Client, y además tiene que ser gateway. Entonces voy a utilizar el gateway de Spring. ¿Está bien? Spring. No sé si es este el que quiero. No es ese el que quiero. Vamos a agarrar, voy a quitar ese gateway. Vamos a ver. Tengo otro. Debería ser este. Voy a ver si ese es el que quiero. Sí, ese es el gateway que quiero. ¿Está bien? Ok. Entonces, no, tiene que ser web, client y gateway, ¿no? Web porque va a ser API REST. Ah, perdón. Web porque va a ser API REST. Va a ser un cliente del Discovery y además va a ser un gateway para permitir ingresar atrás. Listo. Entonces,
primero, el cuarto componente. Denme un segundo, voy a mover esos cuatro componentes a una carpeta. Yo sé que no lo están viendo, pero ahorita les voy a decir para que me confirmen. Tun, 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 tun. Estoy moviendo los cuatro servidores. Tun, tun, los estoy renombrando. Ok, en un segundo más, por favor. Ok, ok. Entonces ahora les voy a compartir mi editor y me avisan si lo van a poder ver. No sé si están viendo mi editor. Me confirman, por favor. Sí, se puede ver. Gracias. Entonces he descompreso cada uno de los proyectos que ha bajado del Spring. Ah, de hecho, lo escribí mal, Gateway, no importa. Y este es un proyecto Java común y corriente. Voy a empezar con el servicio uno, ¿ok? Voy a empezar con el servicio uno. De hecho, voy a hacerlo correr directamente para que vean que sí funciona, ¿no? Entonces me voy al MS1, y le digo MVM clean Apache Spring Boot Run. Lo va a compilar y lo va a ejecutar. Ah, me ha dicho que hay un error porque ya está en uso. Sí, tengo una demo corriendo. De un segundo voy a parar cada uno de estos. Ok, entonces vuelvo a intentar. Tun, 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 tun. Ok, y ya está corriendo. ¿Está bien? Voy a crear un archivo de prueba que se va a llamar test.http. Y aquí le voy a decir get http dos puntos barra localhost dos puntos en el 8080 y le voy a decir send request. Ah, perdón, 8080. Send request. Y ahí está. Está bien, está funcionando. El servidor me ha respondido 404, pero me ha respondido. Si ustedes se fijan aquí abajo, el servidor está dando errores. Dice que no está pudiendo registrarse, ¿no? Es porque el único que está corriendo es el MS1 y no hay un discovery. Entonces, cada rato va a ir saliendo ahí un mensaje de error diciendo no me he podido conectar. Eso se llaman herbits. Y un servicio tiene que conectarse, tiene que comunicarse con el discovery y decirle estoy vivo. Entonces, estoy intentando decirle estoy vivo y no, pues no hay discovery que todavía funcionando. Antes de levantar el discovery, voy a crear aquí un Hello World API.java. Este Hello World API.java va a ser una clase. Está bien. Los que saben hacer REST, voy a sacar mi chanchullo, van a disculpar para hacerlo esto bastante rápido. Para volverlo un endpoint a REST, tengo que ponerle REST controller, ¿no? Esto lo va a volver un servicio REST y le tengo que dar una ruta. En este caso va a API versión 1 Hello. ¿Está bien? Por practicidad voy a copiar el código. ¿Está bien? Tan, 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 tan. Un segundo. Mejor me copio el que funciona porque si no después voy a estar sufriendo. Y ya les comento qué hace cada línea de código. Ok, Perdón, tenemos una consulta de Oscar Ticona. ok. A ver, ¿qué dice Oscar? Cada microservicio tiene que definir su contrato de API. Oscar dice, la entrada de datos para los endpoints es muy dinámica. ¿Habría que crear varios DTOs en el gateway o se podrá reutilizar los que están en los microservicios?
De hecho, el gateway va a ser un punto. De hecho, el gateway, está bien. Tú solo programas los servicios. Lo que va a hacer el gateway es redireccionar las solicitudes al que corresponda. Entonces, el gateway tú lo configuras una vez y bueno, cuando necesites agregar nuevos microservicios, pero el desarrollo es mínimo. ¿Qué estoy poniendo acá? Estoy inyectando el servlet request. El servlet request me va a permitir obtener la información del puerto y de la máquina para que podamos ver qué microservicio nos ha respondido. Después estoy creando un request mapping que va a ser get. Tengo media type aquí application JSON. Acabo de poner la librería incorrecta y por eso no me iba a compilar y iba a estar renegando. Voy a poner la que es correcta, Jakarta. Después voy a devolver un mapa porque eso se mapea fácilmente a JSON, donde voy a definir un string y un objeto. Estoy poniendo greeting hello world, host, la dirección local y el puerto y nada más. Así de sencillo va a ser mi endpoint que va a estar acá, ¿no? Entonces arranco con el servicio uno, que hasta acá es un monolito de toda la vida, ¿no? Si se dan cuenta no hay nada nuevo, nada raro acá, nada más que está intentando conectarse con el Discovery. Ok, entonces ya está corriendo. Ignoramos ese error de Discovery de momento. Intento probar esto nuevamente. Bueno, me va a dar debería darme el mismo error. Tun, tun, tun. Ahora le voy a decir barra API B1 hello. Me fijo. API B1 hello. Entonces ese es el mapping que puse. Lo guardo, le doy send request y miren. Me está escuchando en el puerto 8080, Hello World, y este es el host. No hice ninguna modificación, ¿no? Este es mi archivo de configuración, solo tiene el nombre. Lo único que hice fue crear un endpoint que me está respondiendo Hello World con el puerto, nada más. Y aquí sigue dando el error. Entonces, voy a proceder a levantar el Discovery. ¿Ok? Entonces, para el Discovery, yo ya he escogido las dependencias necesarias. Miren, tengo ahí Eureka Server seguramente. Entonces, este ya sabe que es un servidor Eureka. Entonces, seguramente lo único que tengo que hacer acá es agarrar y decirle arroba enable Eureka Server. ¿Está bien? Entonces, de momento voy a intentarlo hacerlo así, sin más. O sea, eso sería todo para el Discovery. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, voy a configurar su archivo de configuración. Entonces le doy MVN. Ah, tengo que decirle el puerto, porque no puede correr en el 8080. Entonces le voy a decir el puerto. ¿A qué puerto está intentando conectarse? Me voy a fijar acá. Tun, tun, tun. Al 8761 está intentando conectarse. Esa es la configuración por defecto. Entonces aquí voy a hacer también, voy a hacer esto y esto. Aquí voy a hacer en el Discovery, le voy a decir, ¿sabes qué? Tu server port va a ser igual 8761. Entonces al Discovery le voy a decir, levántate en el 8761 y además te voy a habilitar el servidor de Eureka, ¿no? Con configuraciones de Spring. Entonces, netclean, package, Spring, boot, run. Esperemos que todo levante bien. No, dio errores. A ver, vamos a ver. Entonces aquí en algún momento debería decir, la última fue las 19, 21, 26. Ahí Discovery Client. Y creo que sí, ya se registró. ¿Cómo puedo saberlo? Me voy a ir al navegador. Deberían estar viendo mi navegador. Localhost 8761. Y aquí está el Discovery, miren. Y ahí tenemos el Discovery y el One. Aquí hay un error. El Discovery no debería aparecer dentro del mismo Discovery. Entonces voy a configurar nomás para evitar eso y evitar futuros problemas. ¿Está bien? Entonces vamos a agarrar y voy a agregar unas configuraciones al Discovery. Me vengo otra vez acá. Entonces se llama Discovery.
puerto 8761 y le voy a decir, ¿sabes qué? No te vas a registrar tú mismo, ¿está bien? Entonces no eres client, false. Entonces con estas modificaciones voy a parar mi discovery. Tun, 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 tun. Lo vuelvo a levantar. Ahora ya no dio errores. Imagino que era por esto. Este en algún momento ha fallado, pero se va a volver a registrar. Si vuelvo a ver acá, no hay, ¿no? Porque lo he bajado. Ya no se ha registrado a sí mismo el Discovery, que en este caso es Eureka. Y esto en un segundo más seguro ya va a aparecer aquí disponible. Creo que tarda 30 segundos más o menos. De todas formas, mientras este va registrándose, tun, 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 a ver, veamos. Ya tenemos, ¿no? Una ventaja de esto es que yo puedo agarrar y puedo levantar varias instancias del MS1. Entonces, si yo me voy al MS1 y me voy al target donde se genera el job, conocido también como user jar, entonces yo le digo Java -d, voy a cambiar el puerto, server port, igual le voy a poner 9999 y le voy a decir MS1, perdón, menos jar. O sea, ejecutarme este jar, ¿no? Entonces es la forma de ejecutarlo esto. Y va a levantar una segunda instancia del microservicio uno y se va a registrar con el discovery, ¿no? Entonces acá el discovery ya me va a decir que ya tengo dos instancias, ¿no? Una corriendo acá en el 8080 y el otro en el 9999. ¿Ok? Entonces si yo verifico, tengo uno en el 8080 y tengo uno en el 9999, ¿no? Entonces voy a separar esta solicitud. Le digo send request y ven que me dice puerto 9990. Ok, ya estoy sobre la hora. Me voy al gateway. ¿Está bien? Entonces en el gateway yo necesito hacer una configuración. Primero, tengo que decirle, aunque no lo hice con los otros, pero por si acaso, arroba enable Eureka o Discovery Client, ¿no? Es lo primero de Eureka. Y lo segundo, que tengo que ir a las configuraciones. Aquí la configuración es mejor hacerla le voy a dar rename, YML. Spring te deja hacer ambas, pero es un poquito más compleja la estructura. En este caso me voy a traer la configuración del YML que tengo de una prueba que hice hace un ratito. Entonces, el server. Y aquí yo defino, ahora sí, server port. Yo defino en qué puerto quiero que esté el gateway. En este caso le voy a decir 55.555. Aquí hay unas configuraciones, ¿está bien? Cores, hay algunas cosas que se pueden hacer con el gateway. Pero lo más importante es esto. Aquí le digo, voy a ir al MS1 y esta va a ser la ruta. El EV MS1 y aquí yo puedo habilitar, poner reglas, filtrar, podría poner seguridad, no lo recomiendo, para agarrar y para hacer el acceso, ¿no? Entonces, preguntaba el señor Ticón hace un ratito, ¿aquí voy a tener que hacer los deteos? No, porque aquí lo único que estás haciendo es redirigir, ¿no? Le dices, ¿sabes qué? Cualquier tráfico que venga a la ruta MS1 lo vas a redirigir a este servicio. ¿Este servicio de dónde sale? Sale de acá, del MS1 del Discovery. Entonces voy a agarrar, voy a levantar mi gateway, CV gateway, y ven clean package Spring Boot Run, ¿no? Y si hice todo bien, esto va a levantar y va a redireccionar al microservicio. No, de hecho, yo hice algo mal. ¿Qué pasó aquí? Mm, ¿Qué hice mal? Ah, ya, es en el POM.
Vamos a comparar el POM. Estoy en el POM correcto. Gateway. Deme un segundo. Se está quejando, dice que no debería tener el gateway. Ahora les confirmo. En la creación, el web no debería haberlo escogido, dice. Sí, me dice, este no va. Solo tienes que tener el gateway y el client. Y no sé si recuerdan, pero estaba dudando de ponerle, no le puse y al final dice, le pondré nomás para que no falle. Y fue peor. Eh, ahora ya está funcionando. Ok, entonces ahora debería apuntar a mi gateway. Entonces voy a apuntar al gateway, que está en el 555. Y no debería ir directo, tengo que decirle a qué microservicio, ¿no? Entonces le voy a decir al MS1. Entonces le doy send request. Y miren, me respondió el 9999. Si le vuelvo a dar send request, el 8080, 9999, 8080. Entonces está haciendo un balanceo de carga y ya tenemos la comunicación entre gateway, los servicios, ¿no? Para terminar, porque ya me pasé mucho más del tiempo, no sé si tienen preguntas, ya para que vayamos terminando. Algunas cosas que podrían ser de interés acá. Esta es una forma de hacerlo, podrían hacerlo así. Les voy a contar lo que está de moda, no necesariamente es lo correcto, está bien, pero no, usualmente acá se está utilizando tecnologías como Kong para la Gateway, también está Spring Gateway, nosotros utilizamos mucho Spring. Y otra solución es de Kubernetes. Tú tienes que preguntar cómo se configura el ingress, que depende de la distribución. Podría ser Nginx, podría ser otro servidor, ¿no? Esas son algunas herramientas de Gateway. En lo que es el tema de Service Discovery, podrían tener Eureka, como lo hice yo, pero en vez del Service Discovery también es posible que tengan o podrían utilizar algo que se llama Service Mesh. Entonces, Service Mesh es diferente. Y para hacer Service Mesh, podrías utilizar Istio y Linkerd son los más utilizados. Y por último, para comunicación entre microservicios, que no alcancé a hacer la demo, se recomienda, pueden utilizar OpenFame si están utilizando Eureka, como en mi ejemplo. Si no están haciendo Eureka, no necesitan modificar nada. Istio y Linkerd lo hacen transparentes. Eh, Nosotros utilizamos, de acuerdo al proyecto, estimado Carlos, nosotros utilizamos OpenFame cuando es una implementación full Spring y cuando estás haciendo Service Mesh, pues ya depende de Istio y LinkedIn, donde también usamos OpenFame, que no hay ninguna razón en particular, a diferencia de REST Template y Web Client. Fame porque nos funcionó y fue el primero que utilizamos. Eso sería. No sé si tienen alguna consulta. Textos, libros. A ver, yo les voy a recomendar hemos hablado de microservicios y microservicios, hay mucha literatura y todo lo demás, pero creo que lo más importante y lo más difícil es seguridad. Yo les puedo recomendar este libro. Nosotros, especialmente en banca, tropezamos mucho con el tema de la seguridad, pero este libro te da una idea completa, completa de lo que tú necesitas entender, ver y hacer. Entonces, este libro es totalmente recomendable para que ustedes puedan complementar el tema de seguridad. Carlos Enrique, no conozco el patrón Saga, eso es nuevo. Está en inglés? Tutoriales, link para poder aprender libros, querido Abel. ¿Está bien? Libros. Es la forma más sencilla. A ver, Pattern Saga. You have applied database per service. No, como te decía, nosotros no hacemos database per service porque consideramos que trae muchos dolores de cabeza. Entonces ahí preferimos irnos a una sola base de datos. ¿Existe alguna herramienta para la documentación de microservicios? Pues Swagger es la que se utiliza y Spotify tiene un proyecto que no recuerdo cómo se llama, que también podría ser de interés. Spotify Software.
o- o- asociar. Backstage Software Catalog. Este de Spotify tengo entendido que sirve mucho para esto. Eh, como el problema de los microservicios es que si realmente lo necesitas y lo vas a hacer bien, en algún momento vas a tener mínimo 50 microservicios si es que no se, eh, si es que no se genera más, ¿no? Eh, Pulsar o Kafka. Tú vas a utilizar Pulsar o Kafka cuando quieras hacer Event Driven, ¿no? Kafka, muy pocas empresas pueden permitirse en Bolivia hacer Kafka, querido Eric. Tal vez impuestos nacionales sí se pueda permitirlo, pero sí, si tú vas a hacer Event Driven y vas a hacer base de datos distribuida, es una buena alternativa, ¿no? Kafka. Entonces, va por ahí. ¿Está bien? Ok, creo que eso sería, y he terminado justito para cederle y coordinar con querido Yamil. Yamil, creo que te vi, creo que ya estás por ahí. Mi- Correcto, Ernesto. Buenísimo. Entonces yo voy a dar por finalizado. Participando de tu charla. El momento que tú quieras, estamos en línea. Perfecto, querido Yamil. Entonces yo ya voy a dar por cerrado. Ya no veo más preguntas en el chat. Espero que les haya sido de interés. Espero que hayamos podido tomar un tema muy amplio. Hemos tratado de hacerlo en una hora. Al menos, por lo menos, pudimos hacer correr la demo. Y bueno, les agradezco a todos por su participación. Los animo a que sigan participando en este esfuerzo que estamos haciendo con la Universidad Católica. No sé si hay un precedente de una charla con el nivel de los participantes que vienen, que haya sido gratuita. Compartan el link a sus colegas. Vamos a ver temas muy interesantes. Entonces, eso sería conmigo. Dejo de compartir mi pantalla. Voy a desconectarme del video. Y querido Yamil, dame un segundo. Voy a agarrar y voy a ponerte como co-host para que puedas tener todos los controles. Y también están aquí. Ah, ya estás. Ya estamos viendo la mitad de tu PowerPoint, por si acaso, eso está raro.